Esta semana en el Dicho al Hecho, en el estudio me acompañan Leti Bonifaz, Paula Zavala, bienvenidas. Buenas noches. Y nos enlazamos con Alessandra Rojo de la Vega. Hola, Ale. Hola, buenas noches. Comienzo con ustedes. Plan B o C, no sé al final la aprobación de un dictamen completamente modificado, ¿no? De la reforma electoral. Reforma electoral en materia constitucional que se rechazó primero, luego en la madrugada se votó un segundo dictamen, un dictamen que al final no sabíamos si era el que venía de Gobernación, luego dijeron que venía de los partidos Morena y sus aliados, que hicieron ahí algunos ajustes favoreciendo cosas que pidieron el Verde y el PT para lograr esa aprobación. ¿Cómo vieron lo que se aprobó? Más de 300 páginas que modifican de alguna manera la manera en que se desarrollan, se organizan las elecciones en México. Comienzo contigo, Leti. Bueno, a mí me sigue preocupando que se cambien las reglas con tan corto tiempo de que inicie el proceso electoral. Porque para mí, independientemente de lo que pase en el Senado, esto va a terminar en la Suprema Corte. Y he estado revisando con mucho cuidado algunos de los puntos, no todos. A mí me sigue preocupando quitarle atribuciones a los organismos locales. Okay. Tocar la estructura del servicio profesional de carrera del INE, que es lo que sostiene. Se ha enfocado mucho que es el sueldo de los consejeros, pero el sistema de carrera del INE es de lo mejor que tenemos. Y sobre todo creo que hay que ver lo del derecho administrativo sancionador y las sanciones que se piensa irse a una estricta interpretación como en derecho penal. Pau. Yo veo cosas muy buenas en la reforma y también otras que a mí no me gustan nada y otras en el claroscuro. Voy a mencionarte tres. De las que me parecen muy buenas, me gusta mucho el reconocimiento que hacen a grupos en desventaja social. Me gusta mucho, como dicen, las personas con discapacidad que no pueden moverse van a poder tener derecho al voto y lo que va a tener que hacer el INE para asegurar ese voto. Me gusta que las personas en el extranjero van a poder votar con el pasaporte. Me gusta que las personas, desde luego privadas de la libertad, van a poder también ejercer su derecho al voto. Eso me parece que son avances importantes. Lo que no me parece nada bien es lo que ya mencionaba Leti sobre los órganos estatales, ¿no? O sea, los OPLES, los llamados OPLES, porque otra vez centramos el poder. El presidente nos había dicho que no iba a ser un gobierno centralista y otra vez todo lo jala el INE de centralismo y además, digo, tampoco es que se ahorre muchísimo en términos de presupuesto federal y pues va a dejar a mucha gente sin trabajo, ¿no? También hay que decir eso, gente que además es especialista en materia electoral, que no es, o sea, como y que no gana lo que los consejeros, ¿no? Del Consejo. Y que no gana lo que los consejeros. Y otra vez trae todo el poder al Poder Federal y también el tema distrital, de cómo se está desapareciendo toda la estructura distrital del INE en términos de capacitación. Va a ser muy complicado capacitar a los ciudadanos. Y finalmente en los claroscuros, bueno, hay otra cosa que me parece terrible, es que desaparecen la sanción a las candidatas que tengan fallas en su fiscalización. La sanción de quitarles la candidatura. Entonces lo más que te puede pasar es que te sancionen administrativamente. Entonces pues todo el mundo tiene todo el incentivo de violar la ley porque finalmente el partido va a pagar las multas que sean correspondientes y eso me parece un fraude terrible a la ley. Finalmente en el claroscuro yo diría, me parece que esto que pusieron que el 3% en los partidos le pusieron un nuevo requisito, que si la mitad de los estados juntan el 3% ya no lo tienen que tener a nivel federal. Creo que eso es parte de con lo que negociaron con el PT. Y el PT, claro. Que va a venirle muy bien al PRD también. Y vaya, yo sí creo que está bien que haya muchos partidos y al final de cuentas a mí eso no me parece del todo mal. Ok, Ale. El plan B de Morena y el presidente es el saqueo y el desfalco al INE, para hacerlo como todo lo que toca Morena. Pues como muestra está la CNDH, ¿no? Inservible, inoperante, le quitan recursos al INE para debilitarlo, buscan despedir y retirar a trabajadores que forman parte de un servicio profesional que ha dado como resultado elecciones seguras y confiables. Elecciones que tienen hoy a Morena en la presidencia, pero en su hambre y afán de no perder el poder, están destruyendo todo. Y por otro lado, este plan B pierde todo lo que un día dijeron que buscaban en la reforma electoral. Nada de austeridad. Pareciera que con su aplanadora, con sus aliados, aprobaron en la Cámara un retroceso a la democracia, un premio de complacencia para sus aliados, pues que les da supervivencia que necesitan y sin necesidad de conservar con votos como estaba establecido. Bien. Leti, hablabas que esto podría terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente parte de los argumentos es lo que dice Ale, ¿no? Tiene el mismo enfoque que traía la reforma constitucional y al final de cuentas sería inconstitucional varios de los aspectos de esto. ¿Cómo sería ese proceso y cuánto tiempo tendría que pasar para que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Bueno, primero hay que esperar el Senado, después la publicación de la reforma y a partir de ahí las minorías, el 33% de la Cámara de Diputados tendría 30 días naturales para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Y vamos a suponer que esa acción pues va a determinar que sí es constitucional y que no. Y tiene plazos. Ahí sí, en materia electoral sí hay plazos. El proceso electoral inicia en junio y entonces antes de junio tendría que resolverse, pero además hay otro candado constitucional donde no se puede hacer cambios hasta cierto tiempo, entonces todo va a estar muy atropellado. Todo lo tendríamos que ver el próximo año, ¿no? Sí, claro. Tendría que ser justo, que es un año antes de la del 2024, donde ya se aplicaría al 100%. En junio inicia el proceso y antes de eso tendría que estar definido con qué reglas se va a jugar. Sí, ahora, de las reglas que tú comentabas, Pau, que ves cosas buenas, cosas malas, ¿qué es lo que más te preocuparía si es que esto no llega a revertirse en la Suprema Corte? ¿Con qué regla te preocuparía entrar a un proceso electoral para el 2024? Con dos cosas. Uno, con lo que les acabo de decir de los candidatos, que no tienes como consecuencia la pérdida de la candidatura. Yo creo que hay que tener esas consecuencias, la pérdida de la candidatura y la pérdida del registro de partidos que constantemente violen la ley. Si no, no tienen incentivos para dejar de violarlas y pueden seguir pagando sus multas con dinero público. Y la segunda es los tiempos. O sea, le van a poner al INE la obligación de hacer una elección federal en un país con tantos millones de habitantes, en un padrón electoral tan enorme, con mucho menos personal, con menos presupuesto y con solo unos meses para poderse preparar. Y eso puede poner en riesgo pues la elección, ¿no? Y eso me parece que es muy delicado. Sí. Ale, ¿cómo lograr que a pesar de la reforma se le proteja al INE después de esas manifestaciones? La manifestación que vimos el mes pasado de el INE no se toca, después de que no lograron las 2/3 partes en la Cámara de Diputados para la reforma constitucional. Con estas reformas, con estos cambios, ¿cómo hacemos para que sí se proteja la institucionalidad y la autonomía del INE? Bueno, primero yo esperaría que las y los senadores no solo se tomen el tiempo de leer y discutir, esperemos que por fin se termine la complacencia, que piensen en lo que le conviene a este país y no a sus intereses políticos y personales. Yo creo que la esperanza ahorita está puesta en el Senado, aunque ya nos hayan fallado mucho, porque no podemos vivir expensas de caprichos y destruyendo las instituciones, como este gobierno busca hacerlo todos los días. Seguir alzando la voz, seguir demostrando que unidas y unidos podemos definir el camino de este país. Bien, Ale, muchísimas gracias hasta allá. Gracias, Leti. Gracias, Pau. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Así del dicho al hecho.